¿Saben que existe evidencia científico-técnica que vincula la alimentación individual con la sustentabilidad del medio ambiente? Ese es el epicentro de la columna de alimentación que tenemos hoy, o de nutrición que tenemos con Virginia. Un placer recibirte. Gracias. ¿Se te ocurrió algo más sencillito? Como por ejemplo, ¿cuántas bananas al día? ¿El huevo sí, huevo no? Esas polémicas medio complicarla. general. Me encantó, me encanta. En realidad, ¿sabes qué? A veces uno cuando hace mucho tiempo que hace esto tiene la sensación que dice lo mismo. Claro. Y está bueno también que no solo entre lo que nos dedicamos a la nutrición, sino también el público en general se empiecen a poner arriba del tema de discusión cosas que tienen que ver más con el todos y no el específico de la alimentación individual. Y tiene que ver esto con el todos en el sentido que se está empezando a discutir y a trabajar, y ya hay evidencia generada de los vínculos entre la alimentación de los humanos y la sustentabilidad y sostenibilidad ambiental. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esto? Empiezan a desarrollarse, se desarrolló un documento en enero, si no me equivoco, de la comisión EAT, que lo que habla es específicamente de eso. ¿Cuál es la dieta más sostenible para el planeta y adecuada para el ser humano? Busca ese equilibrio, claro. Que no es menor. Y no. Porque el cambio climático, todo lo que es las modificaciones del clima, que las estamos viviendo, ¿sí? Y todo lo que es la producción de alimentos también está en el tapete. Y la producción de alimentos, más allá que es para alimentar animales en muchos aspectos, también es para alimentar humanos. O sea que en este globo estamos todos juntos y tenemos que lograr tener un equilibrio. Y a veces ese acto individual de comer, así de simple, termina generando un comportamiento colectivo nocivo o, si se toman las medidas adecuadas, pro medio ambiente. Por ejemplo, hablamos de que la vaca genera a través de los eructos y de sus gases, del resto de sus gases, 18% de gas propano, del 18% del gas propano que está en el medio ambiente y que tanto nos complica. Comer menos carne vacuna puede ser una de las medidas que logre ese equilibrio entre sostenibilidad del medio ambiente y una dieta saludable. Es una de las propuestas de este equipo. En realidad lo que plantean es reducción del consumo de proteínas de origen animal en general y específico en lo que es carne vacuna, y aumento del consumo de las proteínas a partir de orígenes vegetales. Entonces, aumenta el consumo de vegetales, de legumbres y de frutos secos. Más producción, más oxígeno. Exacto. Y disminución del consumo de derivados animales. Me parece interesantísimo. Más allá de eso, parece como, pronto, esto ya me lo dijiste como 20 veces antes, que tiene interesante de nuevo. Tiene interesante de nuevo que en realidad la mirada de este documento es una mirada global. Y no estamos en todos lados igual a nivel mundial, no, que claro. es una cosa que parece obvia, pero está bueno recordarla. Las situaciones alimentarias en todo el mundo son diferentes, el acceso a los alimentos es diferente, los alimentos disponibles son diferentes y los consumos de alimentos son diferentes. Entonces, no en todos se toman las mismas medidas, ni todas las situaciones, ni todos los países del mundo tienen las mismas situaciones. Lo que sí es una realidad es que en varias partes del mundo el consumo excesivo de azúcares, el consumo excesivo de alimentos de origen animal y el consumo excesivo de alimentos muy procesados, que implican todo un proceso a nivel industrial también, claro, que tiene incidencias en lo que es el sistema y el ambiente. Claro, como la quema de petróleo en la industria. Exacto, claro, también tienen que ver. Entonces lo que plantea este documento es aumentar el consumo de legumbres, lentejas, porotos, garbanzos, cosas que en nuestra población se consumen, pero no tan frecuentemente, porque no está tan arraigado en nuestros hábitos. Y que tienen un valor nutricional muy importante. interesante, muy interesante. Entonces, está bueno que empecemos a pensarlos como otra estrategia. Esto no dice no se consuma carne. Esto dice moderemos las cantidades, inclusive desde lo que es la salud. Bien. Y por el otro lado está el desperdicio de alimentación. Exacto. Exacto. El desperdicio, a ver, está la pérdida de alimentos y el desperdicio. La pérdida se genera en el proceso
de producción, en la previa. Claro. El desperdicio se genera después que el alimento está en condiciones de ser consumido. Ejemplo, compraste una lechuga y se te pudrió en la heladera. ¿Sí? Eso es desperdicio. Ahí también hay muchos objetivos porque el porcentaje de alimentos que se desperdicia a nivel mundial es muy alto. Entonces, se están pensando en estrategias para que esa producción de alimentos, porque una cosa es lo que se produce y otra cosa es lo que realmente llega al consumidor. La disminución es impresionante, asusta ver los números. A ver, explícame Y eso, puede cómo es ese bajar, pasaje. y porque en realidad tenés toda una cadena. Vos, vamos a ponerlo en una manzana. Claro. Se planta el árbol, tenés el árbol, se cosecha la manzana se puede caer del camión, se puede perder en el camino, se tiene que seleccionar, va a haber manzanas que se van a golpear que ni siquiera llegan al mercado. Está bien. Después llegan al mercado, en el mercado también tienen todo un periodo, un proceso en el cual también se pueden golpear, también hay que separarlas, también, y después llegan a nuestras casas. Perdón, después van a la feria y después a nuestras casas. En todo ese proceso se van perdiendo alimentos. Se van perdiendo manzanas, claro. En este caso manzanas. Claro, claro. ¿Tá? Entonces, Y si eso se reproduce a nivel global, lo empezás a estás multiplicar. hablando de miles de toneladas. Exacto. Entonces, estamos hablando muchas veces que los alimentos no son suficientes en algunos lugares, que no tenemos la cantidad, que bla, 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 que eso es una de las grandes discusiones. Y por otro lado tenemos una pérdida impresionante. Y por un lado producimos grandes cantidades, pero no se consumen esas cantidades porque se desperdician en el camino. Entonces, el tema de la pérdida y el desperdicio es sumamente importante. Hay proyectos a nivel nacional que de repente podemos hablar otro día, que trabajan con el tema del desperdicio y los alimentos prontos para consumir que de repente no llegan a su destinatario final. Y que hay como estrategia, si no me equivoco, se llama Plato Lleno el proyecto, sí. que hay estrategias como para hacerlo llegar a quienes lo necesitan. Entonces, es un camino que se está haciendo desde varios lugares y este documento viene a apoyar muchos de esos procesos. Es un documento donde los suecos están hablando mucho también de resiliencia de las ciudades, ¿no? Sí. Tengo entendido, por ejemplo, que en barrios muy pobres de Estados Unidos hay una preocupación real porque a esta gente que es muy pobre, los alimentos saludables no le llegan, no hay tiendas donde comprarlos. Y estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? De la meca del comercio. Sí. Entonces, cuando hablamos de esto, también hablamos de un sistema capitalista injusto. Estamos hablando básicamente de eso y cómo termina llegando a nuestras sociedades. Claro. Ahora, desde el punto de vista individual, más allá de que sea un problema de sistema, ¿qué hacemos en nuestras casas? La vinculación entre nuestra cocina y nuestra heladera. ¿Cuáles son las primeras medidas que podemos adoptar para contribuir a este movimiento global de no desperdiciar tanto, por ejemplo? Hay una frase que de un tiempo esta parte en ciertos ambientes en la nutrición se está escuchando, que comer es un acto político. Sí, sí. Y muchas veces cuesta como bajarlo a tierra, pero dónde comprás, qué comprás y cómo lo comprás es una decisión política. Es una decisión de qué quiero y qué no quiero. Entonces, las estrategias son muy simples. Obviamente, vamos a volver a lo que repetimos todo el año pasado. Más vegetales, más legumbres. Depende de la situación de cada uno, reducción del consumo de carnes. Y cuando digo carnes, entran embutidos y chacinados. Ojo, porque muchas veces pensamos solo en el corte de carne. Claro. Y entran y el jamón y no sé qué, como... No. Reducción en general, ¿sí? Y después planificar lo que vamos a comer. La planificación nos permite disminuir el desperdicio, aprender a almacenar, aprender cómo se almacenan los vegetales, cómo se almacena esto, cómo congelo para optimizar esa porción de tarta, esa porción de guiso que no consumí. Porque ahí es donde empezamos a hacer nuestro propio sistema y ser conscientes de lo que estamos haciendo. Tenemos que también ser conscientes de los desperdicios que generamos. Quiero que en las próximas columnas para que tomo nota mental. Sí, nos enseñes cómo congelar. Sé que hablaste algo con Álvaro el año pasado. Sí, pero hablamos, hacemos una columna de congelados. Bueno, cómo congelar, cómo separar los alimentos entre sí o cómo juntarlos. Sí. Eso almacenamiento. El almacenamiento de nuestros alimentos. ¿Cuánto tiempo puede estar un alimento manteniendo su valor nutricional dentro del freezer? Que sí, que no, la papa se oxida, no se oxida, se puede... Polémicas. Tenemos medio año de columna ya a esta altura. Medio año de columna. Pero enséñanos a hacer eso, Virginia. A ver, está bueno que esta columna que trabajamos hoy pueda desencadenar la necesidad de trabajar con cosas más pragmáticas. Sí. Pero está bueno que empecemos a pensar que la alimentación no es una cosa meramente individual y es una cosa que
es obvia. Es una cosa que tiene muchísimas implicancias y que son decisiones rutinarias que también podemos ayudar a que otros empiecen a pensar y a tomar esas decisiones rutinarias desde otro lugar. Comer es un acto político. Me pareció la mejor definición que he escuchado hasta ahora sobre alimentación. Amigos, nos vamos a una breve pausa. Gracias, Virginia. Te espero. ¿Qué hago con los congelados en casa? No me entren en el... Pero es que hay que etiquetar a los japoneses.